Hablar de Pilar Montenegro es hablar de una artista que nació con la música en las venas. Su historia comienza el 31 de mayo de 1982 en la Ciudad de México, en un hogar de clase media que poco podía imaginar que aquella niña de ojos brillantes y voz melodiosa llegaría a convertirse en un ícono de la cultura popular latinoamericana. Desde temprana edad, Pilar mostró una sensibilidad especial para el canto y la danza. Mientras otros niños jugaban en la calle, ella prefería improvisar pequeños espectáculos en casa, frente a familiares que no dudaban en aplaudir con entusiasmo. Ese aplauso inicial sería el preludio de una vida marcada por escenarios y reflectores. En la década de los 80, México vivía un boom televisivo y musical. La industria buscaba constantemente nuevos talentos que conectaran con el público joven. Pilar, apenas con 16 años, ya había decidido que su destino estaba en el arte. Participaba en concursos escolares, mostraba disciplina en clases de baile y soñaba con formar parte de ese universo glamuroso que veía cada noche en la televisión. A diferencia de muchos niños artistas que se ven obligados por sus padres a entrar en el espectáculo, Pilar lo eligió con pasión y convicción propia. Esa determinación temprana sería una de las claves de su éxito posterior. Su primera gran oportunidad llegó cuando fue seleccionada para formar parte de Fresas con Crema, un grupo juvenil que surgió como respuesta a la demanda de pop fresco y alegre. Allí, Pilar brilló con una naturalidad desbordante. Su voz, aunque aún en desarrollo, transmitía dulzura y frescura, mientras que su presencia escénica la diferenciaba del resto. En poco tiempo se convirtió en una de las integrantes más queridas, y su rostro comenzó a ser reconocido en toda Latinoamérica gracias a programas musicales y revistas juveniles. Para un adolescente de apenas 14 o 15 años, el impacto fue enorme. Pasaba de una vida sencilla a convivir con la maquinaria de la fama. El paso por Fresas con Crema fue decisivo. Pero no sería más que el inicio. A finales de los 80, Pilar recibió la invitación que cambiaría el rumbo de su vida: integrarse al grupo Garibaldi. Con su estilo irreverente, colorido y lleno de energía, Garibaldi proponía una mezcla única de tradición mexicana y modernidad pop. Para Pilar, unirse a esta agrupación era un sueño hecho realidad y, al mismo tiempo, un reto inmenso. El grupo no solo exigía talento vocal, sino también resistencia física para soportar giras interminables y coreografías extenuantes. Pilar demostró que estaba lista para el desafío. En Garibaldi, Pilar se consolidó como la figura femenina más carismática. Su sonrisa cautivaba, sus movimientos llenaban el escenario y su voz se fusionaba perfectamente con los ritmos vibrantes del grupo. El público la adoraba, y poco a poco, se convirtió en una de las favoritas de la prensa. Aquellos años fueron una auténtica vorágine. Conciertos multitudinarios, viajes internacionales, entrevistas sin descanso y la experiencia de saborear la fama en su máxima expresión. La joven que alguna vez soñó frente a un espejo, ahora se encontraba conquistando escenarios en países que nunca imaginó conocer. Pero el brillo del espectáculo siempre trae consigo un lado oscuro. Si bien Pilar disfrutaba del cariño del público, también comenzó a sentir el peso de la presión. Los ensayos eran agotadores, las giras interminables y la exposición mediática constante no le dejaba espacio para la vida privada. A los 20 años, mientras la mayoría de las jóvenes vivían una etapa de descubrimiento personal, Pilar estaba sometida a la exigencia de mantener un personaje perfecto frente a millones de fanáticos. En entrevistas posteriores, ella misma reconocería que aquellos años, aunque llenos de gloria, también sembraron en su interior un desgaste emocional que marcaría el resto de su vida. A pesar de todo, su entrega fue total. Pilar Montenegro se convirtió en un símbolo de juventud, energía y modernidad. Para muchos, representaba la chica ideal. Talentosa, alegre, con un carisma natural que traspasaba la pantalla. Los adolescentes imitaban su estilo, las revistas la colocaban en portadas y los críticos reconocían que había nacido una estrella con potencial
para trascender más allá de un grupo musical. Y así fue. Su talento no se limitaba al escenario. También tenía una inquietud por actuar, por explorar diferentes facetas artísticas que con el tiempo le abrirían nuevas puertas. Lo que destaca es la combinación de inocencia y ambición. Pilar es aún una joven llena de sueños, pero al mismo tiempo ha alcanzado una posición privilegiada en el mundo del espectáculo. Su infancia quedó atrás demasiado pronto, sacrificada por una carrera que requiere una madurez temprana. Y aunque el viaje apenas comienza, las tensiones internas que más adelante la agobiarán ya son evidentes. La historia de sus primeros pasos es la de una joven que, con disciplina y pasión, se abrió camino en una industria difícil y competitiva. Pilar Montenegro no alcanzó la fama por casualidad. La construyó con esfuerzo, dedicación y una energía que iluminó cada etapa. Su vida artística acaba de comenzar, y el futuro parece prometerle todo. Lo que nadie podría haber previsto es que esa luz, tan brillante en sus inicios, un día se extinguiría trágica y prematuramente. Tras los años intensos en Garibaldi, Pilar Montenegro decidió que había llegado el momento de abrirse camino en solitario. No quería ser recordada únicamente como la chica del grupo, sino demostrar que tenía el talento suficiente para sostener su propia carrera. Era un reto enorme, porque Garibaldi había alcanzado un éxito sin precedentes y cualquier paso en falso podía hacerla desaparecer de la memoria colectiva. Sin embargo, Pilar estaba convencida de que podía reinventarse, y así lo hizo. Su primera apuesta fue la actuación. La televisión mexicana de los años 90 vivía un auténtico auge. Las telenovelas eran exportadas a toda América Latina, Estados Unidos e incluso algunos países europeos. Ser protagonista de una de esas producciones significaba entrar en millones de hogares y consolidar un nombre propio. Pilar, con su belleza fresca y su experiencia en los escenarios, encajaba perfectamente en ese universo. Su debut en la pantalla chica no tardó en llegar. Participó en producciones como Marisol y Gotita de Amor, dos proyectos que, aunque no fueron los más recordados de la televisión mexicana, le permitieron mostrar su versatilidad como actriz. El público descubrió en ella no solo a la cantante carismática, sino también a una intérprete capaz de transmitir emociones con naturalidad. La crítica la recibió con cierto escepticismo, como suele ocurrir cuando un cantante da el salto a la actuación, pero Pilar supo acallar dudas con disciplina y entrega. En paralelo, la artista no abandonó la música, sabía que ese era su terreno natural y que allí tenía todavía mucho por ofrecer. A finales de los 90 comenzó a trabajar en un proyecto solista que marcaría un antes y un después en su vida, el álbum Desahogo. El disco, lanzado en 2001, contenía el tema que se convertiría en su himno, Quítame ese hombre. La canción, compuesta por la puertorriqueña Olga Tañón, tenía todos los ingredientes del éxito: una letra apasionada, un ritmo pegadizo y una interpretación llena de fuerza. Quítame ese hombre no tardó en conquistar las radios de México, Estados Unidos y gran parte de América Latina. En cuestión de semanas, Pilar pasó de ser una exintegrante de Garibaldi a convertirse en una estrella solista reconocida internacionalmente. El tema alcanzó el número 1 en las listas de Billboard Latin Tracks y se mantuvo en esa posición durante varias semanas, algo que muy pocos artistas mexicanos habían logrado hasta entonces. El éxito fue arrollador. Las presentaciones en vivo se multiplicaron. Los programas de televisión la invitaban constantemente y las giras internacionales la llevaron a países como Argentina, Chile, Colombia y Estados Unidos. Pilar Montenegro era, por fin, la protagonista de su propia historia. Su voz, su estilo y su presencia escénica la colocaban al nivel de las grandes divas latinas de la época. No obstante, el reconocimiento también trajo consigo una presión brutal. La industria esperaba de ella cada vez más. El público quería que repitiera el éxito de Quítame ese hombre una y otra vez, y mantener ese nivel resultaba casi imposible. Pilar, perfeccionista y exigente consigo misma,
Se entregaba por completo a su trabajo. Ensayaba durante horas. Cuidaba cada detalle de sus presentaciones y buscaba nuevas formas de sorprender. Pero esa búsqueda constante de perfección también comenzaba a desgastarla emocionalmente. En lo personal, la fama no le dejaba demasiado espacio para la intimidad. Su vida sentimental se convirtió en tema de especulación mediática. Cada salida, cada amistad y cada posible romance era analizado por la prensa del corazón. Aunque ella trataba de mantener su vida privada en reserva, la persecución era incesante. Pilar sufría al ver cómo sus relaciones eran reducidas a titulares sensacionalistas, muchas veces sin fundamento. Esa exposición contribuyó a que desarrollara un carácter más reservado, alejándose poco a poco de la imagen risueña y despreocupada de sus inicios. A pesar de las dificultades, Pilar vivía sus años de mayor esplendor. Era invitada a premiaciones internacionales, compartía escenario con artistas de primer nivel y era considerada una de las mujeres más influyentes de la música latina. Su estilo, mezcla de sensualidad y fuerza, la convertía en un modelo a seguir para muchas jóvenes. Incluso llegó a ser considerada un referente de la moda en la región. Sus vestidos, peinados y coreografías eran imitados en fiestas y discotecas. Con el paso de los años, Pilar logró consolidar una imagen distinta a la que había tenido en Garibaldi. Ahora era una mujer madura, con voz propia y un repertorio sólido que le aseguraba un lugar en la historia de la música latina. El reconocimiento internacional fue el premio a una carrera construida con esfuerzo y resiliencia. Sin embargo, como ocurre tantas veces en el mundo del espectáculo, el éxito traía consigo un precio silencioso. La artista que sonreía frente a las cámaras empezaba a sentir en su interior una lucha constante contra la soledad, el cansancio y la exigencia desmedida. Ese desgaste, invisible para el público, sería el inicio de una etapa más oscura que marcaría su futuro. Pilar Montenegro alcanzó la cima de la fama. De estrella juvenil pasó a ser una intérprete madura con proyección internacional. Su historia parecía encaminada hacia una carrera larga y estable. Pero bajo ese brillo comenzaban a aparecer las primeras sombras de un destino que, con el tiempo, se tornaría trágico. Después de haber conquistado la música y la televisión, Pilar Montenegro parecía tenerlo todo. Fama, reconocimiento internacional y un público fiel que la acompañaba desde sus años en Garibaldi. Sin embargo, el destino le tenía preparada una dura prueba que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. A mediados de los años 2000, los rumores comenzaron a crecer. La prensa notaba que Pilar aparecía con menos frecuencia en eventos públicos, cancelaba compromisos de último momento y parecía más distante en sus entrevistas. Al principio se hablaba de un posible retiro voluntario para descansar tras tantos años de trabajo, pero la verdad era mucho más compleja. Pilar estaba enfrentando los primeros síntomas de una enfermedad degenerativa que afectaba seriamente su salud física y emocional. Aunque nunca reveló con exactitud el diagnóstico, los medios comenzaron a especular sobre el tipo de padecimiento que sufría. Algunos hablaban de problemas neuromusculares, otros de una condición autoinmune. Lo cierto es que la enfermedad limitaba su movilidad y le generaba un dolor constante que hacía imposible mantener el ritmo de presentaciones, giras y grabaciones. Para una artista que siempre se había caracterizado por su energía desbordante en el escenario, este golpe resultaba devastador. El contraste era cruel. Mientras en los recuerdos del público Pilar seguía siendo la mujer vibrante que bailaba y cantaba con fuerza, en su intimidad luchaba contra un cuerpo que ya no respondía igual. Los ensayos se volvieron cada vez más complicados, las giras resultaban insoportables, y subir a un escenario representaba un esfuerzo titánico. Finalmente, Pilar tomó la difícil decisión de retirarse de la vida pública. El retiro no fue anunciado con grandes titulares, sino que se dio de manera silenciosa. Poco a poco dejó de conceder entrevistas, canceló contratos pendientes y se refugió en un círculo íntimo que la acompañaba en su batalla contra la enfermedad. Para los fans, la ausencia fue un shock.
¿Cómo era posible que una de las estrellas más queridas desapareciera de un día para otro? Muchos no lograban entenderlo, y la falta de información oficial solo alimentaba las especulaciones. En lo emocional, la situación fue aún más dolorosa. Pilar había vivido desde niña bajo los reflectores, acostumbrada al aplauso y al reconocimiento. Pasar de ese mundo luminoso al silencio del aislamiento fue un cambio brutal. Se sabe que atravesó episodios de depresión, marcados por la sensación de haber quedado olvidada por la industria que un día la elevó a la cima. Aunque su familia y algunos amigos intentaron estar a su lado, ella prefería mantener la discreción y evitar ser vista en un estado de vulnerabilidad. Este aislamiento también afectó a sus seguidores. Las redes sociales, que para entonces comenzaban a dominar la comunicación, se llenaban de mensajes de preocupación. Los fans pedían noticias, compartían recuerdos y esperaban con ansias un regreso que nunca llegaría. La figura de Pilar se convirtió en un misterio. La estrella brillante de los años 90 y 2000 había desaparecido, dejando un vacío difícil de llenar. A lo largo de los años, circularon rumores de posibles regresos. Algunos medios afirmaban que estaba preparando un nuevo disco. Otros hablaban de su participación en homenajes a Garibaldi. Sin embargo, cada intento se frustraba por la realidad de su estado de salud. La enfermedad no le permitía sostener un proyecto artístico de largo plazo. Las pocas veces que apareció en público se le notaba frágil, con una expresión que contrastaba con la vitalidad que la había caracterizado. La caída en silencio de Pilar Montenegro es un ejemplo de cómo la fama puede volverse efímera y de lo vulnerable que son los artistas frente a problemas de salud. El público suele idealizar a sus ídolos como si fueran invencibles, pero detrás de la imagen glamorosa se encuentran seres humanos que también sufren, se enferman y enfrentan batallas internas. Pilar, que había sido un símbolo de energía y fuerza femenina, ahora se encontraba lidiando con la fragilidad y el dolor. Este periodo de su vida estuvo marcado por la contradicción. Mientras sus canciones seguían sonando en radios y su legado artístico permanecía vivo en la memoria colectiva, ella se apagaba lentamente en la intimidad. Lo que en los años 90 había sido un ascenso meteórico, ahora se convertía en un silencio que dolía tanto a ella como a quienes la admiraban. La historia de Pilar Montenegro nos muestra el lado más cruel del espectáculo: el abandono, la soledad y la invisibilidad que muchas veces enfrentan los artistas cuando ya no pueden ofrecer lo que la industria exige. Su retiro inesperado no fue una decisión voluntaria, sino una imposición de la enfermedad. Y con esa retirada comenzó a escribirse la parte más dolorosa de su biografía: la lenta despedida de una estrella que nunca quiso dejar de brillar. El retiro de Pilar Montenegro no solo marcó un punto de quiebre en su carrera, sino también en la memoria colectiva de quienes habían crecido con ella. Durante los primeros años de su ausencia, la prensa todavía buscaba noticias, fotografías inéditas o declaraciones de allegados que pudieran explicar su desaparición de los escenarios. Sin embargo, con el tiempo, esa curiosidad mediática se fue desvaneciendo. La industria del entretenimiento es implacable. Así como un día coloca a alguien en la cima, al siguiente lo reemplaza con una nueva figura. Para muchos, resultaba incomprensible que una artista con la trayectoria de Pilar pudiera caer tan rápido en el olvido. En los programas de televisión ya no se mencionaba su nombre con frecuencia. Las revistas preferían dedicar sus portadas a artistas emergentes, y las grandes cadenas de radio dejaban de programar su música con regularidad. La estrella que había brillado con tanta intensidad parecía haberse apagado en silencio, sin que nadie le dedicara un homenaje digno en vida. Pero el vacío que dejó en los medios contrastaba con el fervor que mantenían sus fans. En las primeras redes sociales, foros, páginas de fanáticos y luego Facebook, comenzaron a circular videos de sus presentaciones con Garibaldi, entrevistas de los años 90 y clips de sus telenovelas. Cada publicación generaba una ola de nostalgia. Los seguidores compartían recuerdos de su adolescencia,
Contaban cómo bailaron sus canciones en fiestas y cómo soñaron con los personajes que ella interpretaba en la pantalla. La figura de Pilar Montenegro se transformó, poco a poco, en un ícono de la nostalgia noventera y 2000era. No importaba que no hubiera nuevos proyectos. Su legado bastaba para mantenerla viva en la memoria popular. De hecho, muchos fans jóvenes que no la conocieron en su apogeo, llegaron a descubrirla gracias a esos videos compartidos en Internet. En YouTube, los conciertos de Garibaldi acumulaban millones de reproducciones, y Quítame ese hombre seguía sonando como un himno de desamor y empoderamiento femenino. Aún así, el silencio de Pilar pesaba. Sus apariciones eran casi inexistentes, y cuando se filtraba alguna fotografía reciente, los medios la trataban con crueldad. Se comentaba su aspecto físico, se especulaba sobre su estado de salud, y se reforzaba la idea de que su tiempo había pasado. Esa narrativa contribuyó a que se instalara un aura de tristeza en torno a su figura. De ser recordada como la mujer fuerte y vibrante que llenaba escenarios, ahora se hablaba de ella en tono melancólico, como si ya perteneciera a un pasado lejano. La nostalgia, sin embargo, también se convirtió en resistencia. Los admiradores más fieles organizaron homenajes virtuales y hasta encuentros presenciales, en los que se recordaban los mejores momentos de su carrera. Algunos grupos de fans llegaron a montar espectáculos tributo en bares y teatros pequeños, donde se interpretaban sus canciones más emblemáticas. Era la forma de mantener viva su memoria artística, aunque ella ya no estuviera presente. Mientras tanto, sus antiguos compañeros de Garibaldi siguieron sus caminos. Algunos continuaron en el medio artístico, otros se dedicaron a la producción o a proyectos empresariales. Cada tanto, en entrevistas, les preguntaban por Pilar, y casi siempre coincidían en una misma respuesta. Ella decidió alejarse y hay que respetarlo. Ese respeto, sin embargo, no borraba la sensación de vacío. Garibaldi sin Pilar nunca fue lo mismo para sus seguidores. El contraste entre el silencio de Pilar y la persistencia de sus fans evidenciaba una verdad dolorosa. Aunque los medios y la industria la hubieran relegado, su público jamás la olvidó. Las canciones seguían siendo parte de la banda sonora de muchas vidas, y su rostro joven y sonriente continuaba colgado en habitaciones, convertido en póster de colección o en portada de discos guardados con cariño. Con el paso de los años, la nostalgia se transformó en mito. Para las nuevas generaciones, Pilar Montenegro ya no era solo una cantante y actriz, sino una leyenda envuelta en misterio. La pregunta, ¿qué fue de Pilar Montenegro?, se repetía en artículos de Internet, en videos de YouTube y en conversaciones casuales entre amigos que recordaban su juventud. El silencio de la artista alimentaba ese enigma, y en cierto modo, reforzaba su lugar en la memoria colectiva. La estrella que desapareció de forma repentina y que dejó una huella imborrable. El silencio que había acompañado a Pilar Montenegro durante sus últimos años se volvió aún más denso, cuando comenzaron a circular las primeras noticias sobre el deterioro irreversible de su salud. Sus seguidores, que llevaban tiempo sospechando que la enfermedad era más grave de lo que se decía, temían lo peor. El anuncio oficial de su fallecimiento cayó como un balde de agua fría. Pilar Montenegro había muerto tras una larga y dolorosa batalla contra su enfermedad degenerativa. La noticia corrió como pólvora en los medios de comunicación y en las redes sociales. Programas de espectáculos, portales digitales y noticieros dedicaron minutos enteros a recordar su trayectoria. El impacto fue inmediato. No solo se lamentaba la pérdida de una artista, sino también la de una figura entrañable que había formado parte de la vida cotidiana de millones de personas en toda América Latina. Muchos sintieron que con ella se apagaba una parte de su propia juventud. El velorio y el funeral de Pilar se llevaron a cabo en la más estricta intimidad, tal como ella lo había deseado. Solo familiares y amigos muy cercanos tuvieron acceso a despedirse en persona. Sin embargo, afuera de los recintos, cientos de seguidores se congregaron con flores, fotografías y pancartas con mensajes de agradecimiento. Algunos entonaban sus canciones,
otros rezaban en silencio. Y todos compartían un mismo sentimiento: el vacío dejado por una estrella que había iluminado a generaciones. La cobertura mediática de su partida estuvo marcada por la contradicción. Por un lado, los medios que en su momento habían contribuido a invisibilizarla, ahora se apresuraban a rendirle homenajes. Por otro, sus verdaderos fans recordaban con dolor cómo esos mismos espacios la habían dejado en el olvido mientras ella sufría en silencio. Esa paradoja reflejaba lo cruel que puede ser la industria del entretenimiento. Primero encumbra, luego olvida, y finalmente glorifica en la muerte. Las redes sociales se inundaron de mensajes. Artistas de distintas generaciones expresaron su tristeza y compartieron anécdotas personales. Olga Tañón, autora de Quítame ese hombre, le dedicó unas palabras emotivas, reconociendo que Pilar había dado vida a una de sus composiciones con una pasión insuperable. Compañeros de Garibaldi también se pronunciaron, destacando su entrega, su disciplina y el cariño que siempre mantuvo por el grupo que la vio nacer como estrella. Los fans, por su parte, organizaron homenajes espontáneos en varias ciudades. En México, algunos bares y discotecas dedicaron noches enteras a su música. En Estados Unidos y Sudamérica, grupos de seguidores compartieron transmisiones en vivo, donde recordaban anécdotas y proyectaban sus videoclips más icónicos. Era la manera de mantener viva su esencia, incluso en medio de la tristeza. Más allá de los homenajes inmediatos, la muerte de Pilar abrió una profunda reflexión sobre lo que significa ser artista en una industria tan voraz. Su historia puso sobre la mesa temas que rara vez se discuten: la soledad de los artistas cuando las luces se apagan, la importancia de la salud mental y la fragilidad de quienes parecen invencibles sobre el escenario. Pilar Montenegro se convirtió en símbolo no solo de talento, sino también de vulnerabilidad humana. En términos artísticos, su legado es incuestionable. Con Garibaldi dejó una huella imborrable en la música pop mexicana de los 90. Como solista, alcanzó cimas que pocos artistas lograron con éxitos que aún hoy siguen vigentes. Y en la televisión construyó personajes entrañables que marcaron a miles de espectadores. Pilar no fue una estrella pasajera. Fue un referente cultural que unió generaciones y que seguirá siendo recordada como parte de la identidad artística de México y Latinoamérica. Lo trágico de su final no borra la grandeza de su vida. Al contrario, la engrandece. Pilar Montenegro fue una mujer que luchó hasta el final contra una enfermedad implacable, que enfrentó la soledad con dignidad y que prefirió el silencio a la exposición mediática de su fragilidad. Ese silencio, aunque doloroso para sus fans, también fue un acto de valentía. Pilar decidió cómo quería ser recordada, y lo logró. Hoy, su recuerdo sigue vivo en cada canción que suena, en cada video que circula en Internet, y en cada corazón que alguna vez vibró con su voz. Su sonrisa eterna, su carisma arrollador y su capacidad de reinventarse son parte de un legado que trasciende la muerte. Pilar Montenegro no se fue del todo. Permanece en la memoria de quienes la amaron y en la historia de la música latina. Queridos amigos, hemos recorrido juntos la vida, los éxitos y también las tristezas de Pilar Montenegro. Una artista que dejó una huella imborrable en la música y en el corazón de millones de personas. Gracias de todo corazón por acompañarnos hasta el final de este video y por mantener vivo su recuerdo con nosotros. Tu opinión es muy valiosa. Cuéntanos en los comentarios qué canción, novela o momento de Pilar marcó tu vida y qué recuerdos guardas de ella. Nos encantará leerte y compartir tus experiencias con toda nuestra comunidad. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, en los que seguiremos explorando la vida de grandes artistas y las historias que nos conmueven. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido con amor y dedicación. Gracias por estar aquí y hasta muy pronto en un nuevo video.